Muy buenos días con todos. Estimado público, bienvenido al Instituto de Estudios Peruanos. Vamos a dar inicio a nuestra última mesa verde, ¿verdad?, del año 2019. Y para eso tenemos un invitado que es muy amigo aquí de la casa, José Ragas, que está de vacaciones, me imagino, de Chile, y inevitablemente se da un salto como tiene que ser aquí a Perú. Y José nos va a hablar justamente de todo este proceso que hemos estado mirando a la distancia, que es Chile, pero que nos interesa mucho, todos estos procesos políticos de los últimos 2 meses, con el ojo de historiador, obviamente, ¿no? Entonces, como ven, el título de la ponencia es Archivando la Revolución, pancartas, grafitis y protesta social en Chile. Les voy a leer rápidamente la hoja de vida de José Ragas, aunque aquí ya lo conocemos muchos. Él es PhD por la Universidad de California, profesor asistente en el Instituto de Historia de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Ha sido investigador y docente en la Universidad de Cornell y en la Universidad de Yale. Sus áreas de interés se centran en la circulación global de la tecnología, especialmente documentos de identidad, y la historia digital. Ha publicado sobre temas de tecnología y medicina en diversos journals y desarrolla cursos sobre introducción a los estudios de ciencia y tecnología e historia global. Bien, José, hasta 45 minutos tu presentación y después, como siempre, abrimos la mesa al público para las preguntas. Bien, buenos días con todas y todos. Bueno, para mí es realmente un enorme gusto estar aquí en el instituto. Quiero agradecer a Ricardo y a Rolando por haber acogido inicialmente la propuesta de dar una charla sobre este proyecto, así también como a Johanna y a André por la parte logística y a Marcos por aceptar ser el moderador. Lo que quiero presentar ahora, más que una charla, creo que la idea de más el espíritu mismo de la Mesa Verde tiene que ver con conversación. Entonces, lo que quería mostrar es un proyecto que estoy armando, que está justamente haciéndose, sobre todo para recibir sus comentarios, propuestas, sugerencias, y ver cuál creen ustedes que pueda ser, digamos, unas direcciones, o en todo caso, a partir de lo que voy a presentar. Como saben también, el día de ayer se han cumplido 62 días del inicio de lo que se conoce como estallido social, o sea, del inicio formal, digamos, de las protestas en Chile, y esto tiene todavía aproximadamente, los más optimistas dicen que tiene para 2 años más aproximadamente, hasta que se promulgue la Constitución o hasta que la Constitución de alguna forma satisfaga las demandas que se han venido dando. Durante estos 62 días, miles, o creo que también no sería exagerado decir millones de chilenos, chilenas y personas que viven en el país se han manifestado de diversas formas, desde formas más discretas hasta formas mucho más, digamos, visibles y activas, cuestionando abiertamente y también tratando de encontrar alternativas a un sistema que consideran a todas luces desigual, que consideran que es injusto, que fue implementado el año 73 en dictadura y que es el sistema neoliberal, ¿no? Uno piensa, a veces cuando habla de neoliberalismo, piensa que son cosas abstractas, que son cosas demasiado amplias, pero en verdad se manifiestan en cosas concretas y también en situaciones y en casos muy específicos que tienen que ver desde sueldos, salarios, trato, digamos, la erosión de relaciones sociales, hasta, por ejemplo, cuestiones de bienestar. Y esto de alguna manera me parece que ha sido encapsulado en 2 frases, palabras muy concretas. Una que es Chile despertó, que es justamente lo que surgió al inicio como esta idea de que hubo una suerte de despertar masivo, colectivo, de darse cuenta de que esto no podía seguir siendo así. Y la otra que es una palabra que también surgió mucho al inicio y que se ha quedado en las últimas semanas, que es dignidad, ¿no? Cómo restaurar una serie de valores, una serie, digamos, de beneficios que fueron perdidos o que se tenían antes y que supuestamente desaparecieron con el sistema en los últimos 30 años. Así que esto yo sé que por las fechas mismas ha sido complicado. Yo agradezco mucho que estén acá. Sé que en las fiestas, el tráfico y todo eso no siempre es muy fácil, pero en verdad aprecio mucho que estén acá para poder compartir estas ideas con ustedes. Lo que voy a hacer voy a dividir la charla en 3 partes. Voy a explicar un poco una breve cronología porque han pasado muchas cosas estos 62 días y que a veces pueden ser confusas de acuerdo a de cómo han pasado en un momento a otro. En segundo lugar, voy a ir un poco más a la parte macro, digamos, de por qué archivar una protesta y en todo caso algunas pistas de cómo archivar una protesta, que es un poco
proyecto detrás de esta web, y voy a presentar también algunos casos de cómo se han archivado protestas internacionales. No hay muchas, porque es más o menos una dinámica nueva. Ver un poco también cuáles son, por ejemplo, los desafíos que plantea esto a nivel de académicos, activistas, museos, archivos, bibliotecas, financiamiento, política y en general, y sociedad. Y finalmente voy a mostrar algunas de las imágenes del archivo que estamos construyendo, el archivo digital visual de la protesta chilena, para ver, digamos, también por qué este archivo que se busca construir no es, digamos, un archivo similar a otros, sino más bien cuáles son las ventajas que creo que puede tener, sobre todo en una coyuntura como esta. Entonces, he preparado una cronología muy básica. Obviamente hay muchas cosas que han ocurrido de un día a otro, y a veces en un mismo día pasaban muchas cosas también. Lo bueno de venir de Perú es que uno se acostumbra ya a esos cambios, digamos, de discurso y también de coyuntura dentro de una hora para otra. Pero básicamente esos son como los principales hitos, creo yo, que marcan no solamente a nivel político, sino también a nivel cultural, de cómo la protesta ha ido ganando. Es una protesta que ha continuado, o sea, hay comentarios que dicen que ha bajado un poco, pero en verdad se ha mantenido. O sea, para bien y para mal, yo vivo en el centro de Santiago, más o menos a 20 minutos de Plaza Italia, entonces puedo ir directamente y puedo ver Plaza Italia todavía así ocupada, o sea, y va a seguir así, y es un lugar básicamente de reunión de los manifestantes, y ya ha quedado así. Pero lo que quería más o menos es mostrar estos hitos, ¿no? Cómo comienza, por ejemplo, hay un inicio previo, pero que se mantiene muy apagado, se mantiene, digamos, literalmente en lo subterráneo, o sea, en el metro. Es la evasión masiva, es cuando se anuncia el inicio del alza de tarifas, y que los estudiantes asumen esto como una causa propia y empiezan a organizarse por redes, y también a veces de manera a veces lúdica inclusive, pero se organizan para encontrarse dentro de algunas estaciones determinadas al salir de clases y hacer una suerte de estampida, digamos, y generar, digamos, y hacer evadir básicamente los torniquetes, ¿no? O sea, una protesta simbólica que genera en eso, y además invitar a otra gente que no son estudiantes a que hagan lo mismo, ¿no? Como una forma directa de rechazar el anuncio del alza de tarifas. El 18 de octubre es cuando el gobierno decide que esto no da más, y hace una maniobra que no es la más apropiada, y es básicamente decide cerrar el metro. Un viernes, 1 de la tarde, 2 de la tarde, decide cerrar todas las estaciones de metro, con lo cual tienes a miles de personas sin metro, caminando, molestas, básicamente, autoorganizándose y empezando a criticar al gobierno, no a los escolares, que era la intención que tenían algunos para que dirijan ahí, digamos, la culpa, sino al gobierno, y es donde empiezan las primeras manifestaciones y también los primeros saqueos, el día viernes y el día sábado, cuando se implementa el toque de queda, ¿no? Es el fin de semana violento, digamos, es el fin de semana en el cual saquean supermercados, hay violencia abierta, hay enfrentamiento con incluso autoridades, con militares y con policías, y que después, una semana después, básicamente, que es lo impresionante, esta autoorganización social termina generando una de las marchas más impresionantes y más grandes en la historia del país, que es la Marcha del Millón. En verdad fue más de 1 millón, de hecho hasta incluso Carabineros, que siempre da las cifras a la baja, junto con el intendente, me parece que señalaron que era 1.200.000, solamente en Santiago nada más, ¿no? Porque también en otras ciudades se planteó. Después siguen un momento permanente de movilización hasta que el otro hito, digamos, el 15 de noviembre, cuando retoman las marchas y retoman también algunos elementos de violencia, y básicamente eso coincide con el dólar que se dispara, ¿no? Y de alguna manera eso fuerza, digamos, a las bancadas políticas o en todo caso a las personas para que lleguen a un acuerdo que ya había sido más o menos señalado por Piñera de una nueva constitución. En el interín, Piñera había dado muchos mensajes, tanto de acuerdo social, para poder aplacar a la población, pero siempre habían sido o muy pocos o muy tarde, ¿no? Nunca habían sido tratando de satisfacer a la gente o adelantándose. Y después, ya todo noviembre han sido informes, básicamente señalando el abuso de la fuerza por parte de elementos militares y carabineros contra
manifestantes y contra la sociedad civil, informes que también el gobierno ha rechazado. El último tiene que ver con Human Rights Watch, tiene que ver con la organización con la OEA también, por ejemplo, y también dentro de eso algunos elementos que han permitido que la protesta se mantenga, ¿no? Creo que el hito fundamental aquí tiene que ver con lo de las tesis, ¿no? Y también creo que muestra cómo es que esta protesta, al ser inorgánica, o sea, sin líderes visibles, cómo ha logrado mantenerse por tanto tiempo, y una de sus razones ha sido porque ha logrado articular también agendas que han estado apareciendo en ese momento. Por ejemplo, el aniversario de la muerte de Camilo Catrillanca, joven líder mapuche que fue asesinado en el sur. También, por ejemplo, incluso fechas que podrían parecer desapercibidas como la conmemoración de la lucha contra el VIH, ¿no? También haciendo suya la agenda LGBTI, o incluso también agendas feministas que venían de movilizaciones anteriores. Y bueno, lo que ha pasado ayer, seguramente lo han visto, que se ha aprobado en diputados un reglamento de la nueva Constitución con varios debates sobre la paridad, ¿no?, entre hombres y mujeres en la constituyente, sobre la cuota de participación indígena, y además también una mayor presencia de independientes en la constituyente, y además reinsertar el voto obligatorio, ¿no?, que el Chile el voto es voluntario, y que eso vieron que podía afectar también a la dinámica. Entonces, básicamente estos son los principales hitos para quizás recordar, estoy seguro que lo han venido siguiendo, pero va a permitir un poco entender también cuál es la lógica de la protesta chilena en esto. Esta es una foto que se tomó en el segundo día, que es una de estaciones de metro. No estoy muy seguro, Josefina, quizás no sé, pero creo que esto me parece que es un... pero es una de las ocupaciones, digamos, que hicieron los estudiantes pacíficas de estaciones de metro para impedir, digamos, que funcionen, luego de haber utilizado la evasión masiva, ¿no? Entonces fueron casi por una semana los estudiantes estuvieron haciendo esas acciones, y hay videos, es impresionante cómo incluso la policía no puede hacer nada frente a esto, ¿no? La organización de los estudiantes de secundaria para poder hacer esto y para poder, digamos, también... Después ya el 18 y el 19 hay acciones más violentas, destrucción, por ejemplo, de torniquetes y destrucción de las estaciones de metro, que ahora todavía están en entredicho en algunas partes por la responsabilidad que no se sabe exactamente todavía de quién es. Esas son algunas fotos que tomé durante cuando sacan a los militares a la calle, este es en Paseo Huérfanos, que es como una de las avenidas principales, Santiago Centro. Pueden ver ustedes a carabineros. Básicamente no había mucha gente en las calles durante esos días, y fue muy difícil, todas las tiendas cerradas, y además también toda la circulación de gente con mucha restricción, porque era la primera vez que se sacaba a militares desde la dictadura a la calle, ¿no? Entonces, esto también generó bastante, digamos, zozobra en mucha gente, y además también reacciones muy particulares entre dos tipos de generaciones de personas. Una de ellas que habían vivido la dictadura, y que esto traía una suerte, digamos, como de flashbacks de la ocupación de militares durante, y otra generación más joven que no tenía, digamos, miedo en confrontar a la policía o a carabineros, porque en cierta manera también carabineros en ciertas regiones del país y de la ciudad es una presencia constante e intimidante para ellos, ¿no? Entonces había una reacción bastante, y había además grupos espontáneos marchando, había también mucha gente también increpando a carabineros y también autoorganizándose durante esos días. Esta es una foto que tomé de mi ventana, digamos, no me había pasado esto ni siquiera durante el 92 acá, ni durante esa política no había visto una cosa así tan, digamos, presente a nivel de presencia militar. De hecho, en la esquina para allá hay un edificio de la policía que también fue atacado, en la esquina de mi casa también. Entonces, era una situación muy compleja en la cual nadie sabía hacia dónde más o menos iba a ir todo esto, y lamentablemente el gobierno no ayudó mucho, ¿no? De hecho, no ayudó nada, en cierta manera. Declaraciones muy, digamos, alarmistas, como por ejemplo, estamos en guerra, un enemigo externo, que es una frase que ya venía también de dictadura, la idea de externalizar, digamos, y no reconocer la protesta social como una forma legítima de buscar corregir acuerdos. Hubo también intentos, y esto parte del gobierno, de gestos por tratar de recoger las demandas ciudadanas y corregir algunas cosas, pero digamos, el problema es tan estructural que las cosas que prometía el gobierno eran básicamente muy, muy, digamos, pequeñas y muy tardías frente a toda esta presión, ¿no? Y la marcha del millón.
que fue un mecanismo de presión muy efectivo, pacífico, ocupación de espacio público, y también, sobre todo, una forma en la cual creo que la población pudo encontrar una forma de articularse y de ver cómo esto iba a continuar durante los siguientes meses, sin saber todavía qué iba a pasar. Además, encontró una dinámica propia en la protesta, en la movilización social, digamos, como una forma de reclamo. Este es el frontis de la Biblioteca Nacional, ¿no? Es una foto que tomé también, la gente cantando, la gente, digamos, celebrando, después marchando, familias enteras marchando, ¿no? Y es algo que también ha permanecido hasta el día de hoy. Mucha gente, le contaba a Ricardo y a Adriano, mucha gente sale del trabajo a veces de las oficinas, que es en el centro, y se va a marchar a Plaza Italia. O sea, es parte ya de la dinámica también de cómo decae a veces durante el martes y jueves, y el viernes, sábado, la gente nuevamente sale a marchar ahí. Esta es otra foto, antes que un guanaco o rochabús nos echara agua tóxica y que saliéramos corriendo, pero es una foto también del frontis. Al frente está la Universidad Católica, creo que la Católica me parece, está por un poco más para allá también. Entonces, es básicamente una movilización social en todo el sentido amplio, intergeneracional, digamos, de diferentes agendas que se han planteado. Esta es una foto bastante icónica de la Marcha del Millón, ¿no? Hasta que, finalmente, esto fue lo que logró bajar de alguna forma, por el momento, la presión por la cuestión de la protesta. Un acuerdo entre diferentes bancadas. Pueden ver, a la izquierda está la derecha más recalcitrante, el Partido Comunista a la derecha, pero que lograron crear justamente en el aniversario de Camilo Catrillanca, cuando el dólar estaba ya llegando a un nivel histórico, 820 pesos aproximadamente, había estado en 600 y tanto, y hasta ahora creo que está en 750, todavía no ha logrado bajar del todo. Entonces fue un momento, creo que fue uno de los quiebres ahí, pero que después se encontró, la protesta siguió porque la idea son dos caminos separados, la parte legal, la parte, digamos, constitucional del Congreso, además porque las instituciones políticas no tienen mucha legitimidad. Creo que el Congreso está en 6 o 7% de legitimidad en una encuesta que salió. Piñera creo que está en una encuesta específica, estaba con 13% y en otra estaba en 4%, ¿no? Entonces, y el otro camino que es la movilización social para presionar justamente por demandas efectivas y concretas de esto. Las tesis también creo que han tenido un papel muy importante, digamos, dentro de revitalizar y además ensanchar la plataforma de demandas que no sean políticas en el sentido abstracto o económicas, sino también que tiene que ver con derechos de igualdad, ¿no? Hay varias cosas aquí, logros obtenidos, movilización social, autoorganización. A mí me sorprendió mucho la capacidad de autoorganización que tienen en Chile a nivel de cómo trajeron una institución casi histórica, que son los cabildos, ¿no? Estas asambleas horizontales de vecinos, de comunas, para discutir problemas concretos y cómo llevar esos problemas y plantearlos a instancias cada vez más elevadas, ya sea por las marchas o incluso con las demandas constituyentes. Una nueva constitución, tengo entendido que es la primera que se va a hacer en democracia, o sea, desde, digamos, las que ha tenido varias Chiles en el siglo XIX, la de 1833, la de 1925 y la del 80, dada por Pinochet, con varias reformas internas, pero sobre todo hay un cuestionamiento abierto al modelo social y político, ¿no? Y es completamente abierto, o sea, hay una conciencia histórica muy fuerte de que Chile fue el laboratorio de experimentación de las medidas del paquete neoliberal, mucho antes que Thatcher, mucho antes que Reagan, y la manera brutal con la que fue impuesta, y que de alguna manera esta protesta puede, si no terminar con ese modelo, al menos cuestionarlo abiertamente y exportar ese cuestionamiento hacia otras partes también, que son elementos de estas protestas globales que vienen ocurriendo. Ahora, esta movilización, este estallido social, como se le conoce a lo que ha pasado ahora en octubre, no ha aparecido de la nada. O sea, hay una tradición de movilización social en Chile y política muy fuerte que viene, por ejemplo, uno puede vincularlo con lo que se llama la Revuelta de la Chaucha, el año 49, que es también una protesta contra el alza de las tarifas del transporte público en Santiago y otras partes. Uno puede vincularlo también, sobre todo, con los movimientos estudiantiles, ¿no? Lo que hablábamos, por ejemplo, del movimiento de la Revolución Pingüina del año 2006, otra vez la movilización estudiantil del 2011,
por justamente la brecha que hay entre educación privada y pública y las dificultades que tienen los jóvenes para acceder y no quedarse endeudados al pagar una carrera, o por ejemplo la toma feminista también del año 2018, ¿no? Por reclamo de acoso sexual, por una mayor paridad, una mayor apertura de currículums académicos también en universidades, o por ejemplo una más pequeña también, como fue la que hubo entre historiadores con el Ministerio de Educación, por digamos, la eliminación de la obligatoriedad de ramo de Historia y Educación Física este mismo año, ¿no? Entonces, hay un elemento también interesante porque las instituciones han estado brillando por su ausencia. La Iglesia no se ha manifestado por todos los problemas que ha habido de acoso en la institución, o sea, no es una institución que haya sido un elemento visible o garante o que pueda tener una presencia pública. Carabineros pasó del segundo lugar de confianza pública, ya se imaginan más o menos, hasta el fondo de la encuesta. Los partidos políticos igual, el presidente, ni qué hablar. Ha habido una institución que es la que ha tenido la mayor legitimidad entre los chilenos justamente en estos meses de estallido de la protesta, y han sido los bomberos. De hecho, ellos han pasado, creo que del lugar 10 que estaban, al primero o segundo lugar en las encuestas de apreciación del público, porque, bueno, apoyaron mucho durante, por ejemplo, los incendios que hubo, los saqueos, también dieron bastante ayuda, son voluntarios. Entonces, varios alumnos míos también son bomberos y me comentaban que el número de alarmas de incendio que tuvieron ese fin de semana pasó de 20 a 200, básicamente, y no pudieron darse abasto para cubrir todos los lugares que habían sido incendiados. Entonces hay una cuestión en la cual no hay instituciones legítimas, digamos, y en la cual lo único legítimo se ve como el colectivo de personas, ¿no? La protesta y lo que se va a conseguir a partir de ahí. Dicho esto, tiene que ver con qué hacemos con esa protesta. O sea, la estudiamos, sí, de hecho hay muchos estudios, se han comenzado a aparecer ya los libros, hay infinidad de columnas, miles de posts también, pero desde el punto de vista de un historiador que quiere mantener esto para las siguientes generaciones es cómo archivamos una protesta y sobre todo, ¿por qué archivar una protesta? ¿No? O sea, la pregunta puede ser un poco, digamos, como retórica. O sea, obviamente todos estos movimientos son importantes, pero si nos fijamos, básicamente las protestas que archivamos son protestas que han pasado ya hace a veces 10 años, 20 años o más de tiempo, y nos lanzamos a los archivos y bibliotecas a buscar evidencia lo más que podamos para tratar de reconstruir estas protestas o rebeliones o revueltas o movimientos sociales. Y a veces en los archivos encontramos joyas, a veces no encontramos cosas que podamos utilizar. No tenemos el beneficio del testimonio a veces directamente, o en todo caso la mayor parte de esos testimonios y evidencias pasan por el filtro judicial, ¿no? No siempre tenemos directamente el testimonio de quienes han participado, digamos, de manera limpia, y digo esto muy entre comillas. Entonces, una cosa que me interesó mucho era tratar de ver cómo se podía hacer esto con una protesta que está pasando en ese momento, que está pasando básicamente a 5 cuadras de mi casa, que está ocurriendo a nivel del país y yo estoy ahí. Y empecé a buscar y no hay muchos casos de protestas. Voy a utilizar 2 casos que me parecen los más emblemáticos para ver de qué manera se diferencian, por ejemplo, del caso chileno. Uno de ellos tiene que ver con el movimiento Occupy Wall Street del 2011. Es uno de los archivos más interesantes que hay para poder comprender, por ejemplo, el inicio de estas protestas antisistema, ¿no? Capitalistas. Básicamente este movimiento empezó también de manera organizada, espontánea, ocupando una de las áreas cercanas a Wall Street, el Parque Zuccotti, en 2011, casi por un mes, en Manhattan, y después de lo cual se trató. Esa es una de las fotos de la ocupación, de ahí el nombre de Occupy, y que tiene que ver mucho a veces con las tomas también que se hacen en América del Sur, pero estas son Occupy espacios públicos, ¿no? No tanto, digamos, edificios del gobierno o edificios institucionales. Otra más. Entonces, lo que pasó con muchos activistas era cómo preservamos esto. O sea, primero era cómo preservamos esto, y las preguntas eran qué preservamos de este movimiento. Entonces se juntaron varios grupos, sobre todo el workshop,
He estado en contacto con algunos de los archivistas o activistas del movimiento para que me expliquen cómo ha funcionado esto, y es impresionante toda la lógica que había, las contradicciones y además las discusiones que había, y finalmente se logró crear un archivo, el Occupy Movement, que hay una página web, pero también hay un archivo físico que está en la Universidad de Nueva York, ¿no? Donde se almacenan la parte de los objetos que se crearon. Y uno de los debates interesantes fue que vamos a archivar, porque muchos querían solamente archivar los carteles, pero los carteles desaparecieron. Entonces, de hecho, empezaron a recolectar todo lo que podían del parque, incluso una carpa, para que quede como testimonio de, digamos, un elemento simbólico del Occupy, ¿no? Obviamente cada protesta es diferente, cada protesta responde a problemas distintos, responde a dinámicas distintas de lo que se piensa en la protesta, de lo que se quiere archivar también, y además también de la colaboración de eventuales instituciones, grupos, financiamiento y sobre todo en qué espacio se va a preservar eso, ¿no? Un espacio digital o un espacio público. Y la cuestión es que en total son 52 cajas grandes y regulares de material que hay en la Universidad de Nueva York. En archivo digital son 51 megabytes aproximadamente de material, folletos, panfletos y todo eso. Algunos no están bien digitalizados porque las cámaras en ese momento no eran tampoco tan buenas. Los celulares todavía no tenían una buena resolución de cámara. El problema es que no son accesibles sino a investigadores en la Universidad de Nueva York, por ejemplo, cuando quieren que vaya a ir, y en algunos casos, algunos archivos digitales de esta protesta en la web han ido desapareciendo por falta de financiamiento, o porque no se ha renovado la licencia, ¿no? O porque la imagen era muy mala y no se podía subir, por ejemplo, en ese momento. Entonces, todo eso también hace que las protestas vayan desapareciendo, tanto física como materialmente. Y el otro gran movimiento, perdón, no sé quién está. Disculpen, voy a apagar esto. Y el otro gran movimiento es la marcha de las mujeres en Boston, ¿no? Ha habido estas marchas que se hacen a inicios del año y que comenzó en Boston en el 2017 contra Trump. Fueron muy bien archivadas. Ahí hubo una organización mucho más clara. También empezó a veces de manera muy espontánea, pero la idea acá además fue básicamente recoger los carteles nada más. O sea, era una marcha que duraba todo el día y en el cual se lograron poner de acuerdo con personas de las municipalidades o los condados para que, por ejemplo, los manifestantes dejaran sus carteles en un determinado lugar de las plazas y activistas los recogieran para llevarlos a determinados lugares de archivo. El archivo está en línea, este es el link, o si gusta alguien se lo puedo enviar después. Pero es un archivo bien interesante, básicamente de las pancartas que fueron utilizadas durante la Marcha de las Mujeres en 2017 y también otra 2018. Esto es una cosa más o menos que lo que queremos hacer nosotros, la imagen en alta resolución con descriptores, ¿no? Por ejemplo, el título, el contenido, qué es lo que muestra, la estrategia, el contexto, el tipo de tono y los temas de preocupación que hay para cada cartel. Entonces, hay un trabajo mucho también ya más específico, con ayuda también de bibliotecarios y archivistas, y además con una visión más clara de cómo este tipo de objetos puede servir más adelante como un tipo de material más, no necesariamente académico o bibliotecólogo, sino más bien mucho más abierto. Esta es una etapa en la cual se hizo la primera recolección de los afiches, se puso en un espacio abierto para mostrarlo al público y también para empezar, digamos, a tomar fotografías de los afiches antes de subirlos a la web. Estos archivos, tanto lo físico como el archivo digital, están accesibles, ¿no? El archivo físico está en la Biblioteca de Boston, hay también otra colección en la biblioteca en la Newberry de Chicago, pero la idea era que se complementen, tanto el archivo físico, o sea, la parte material para preservar la textualidad y también los materiales con que se habían fabricado, pero además también, como les comentaba acá, ponerlo a disposición del público en una web de acceso libre. Antes de recogerlo, ¿no? Les pidieron a los manifestantes que dejaran los afiches en un momento determinado en un lugar para que después en camiones se los llevaran hacia la biblioteca para poder organizarlos a partir de ahí. Tomó casi un año organizar el archivo, ¿no? Y subirlo de manera adecuada. Esta es una visión del archivo.
digamos, de todos los carteles, está en la web, para que si quieren darse una idea de la diversidad de contenidos, de materiales, también de formatos que pueda haber. Entonces, la idea es, básicamente, la motivación principal de esto es recoger ese tipo de material de una protesta porque es un material efímero, es un material que desaparece muy rápidamente. Sobre todo en una protesta, por ejemplo, a diferencia de la marcha de mujeres, uno sabe que dura un día y uno sabe que al final de ese día puede recoger el material y llevarlo a archivar. En el caso del Occupy Wall Street, uno no sabía cuánto iba a durar. Pasó un mes antes de que los manifestantes fueran desalojados del Parque Zuccotti, ¿no? Pero siempre hay esta cuestión de qué va a pasar con ese material y sobre todo, además, qué tipo de material se debe recoger. Es un material muy efímero porque principalmente es un material que muchas veces se utiliza en un solo momento, pero también porque es un material que termina siendo a veces también destruido, ¿no? Por el uso de otros manifestantes, por propietarios, por otros contraactivistas. Entonces, la idea era también, pero además en el caso chileno lo interesante era que no es un solo tipo de material. O sea, básicamente se ha recogido todo lo que se ha podido recoger, y con eso me refiero básicamente a todo. O sea, por ejemplo, lo que quiero mostrarles aquí son algunos de los proyectos, entre los muchos proyectos que se desarrollaron básicamente las 2 primeras semanas para tratar de capturar todo lo posible de lo que se llama el estallido social o la revolución chilena de estas semanas. Uno de los proyectos más interesantes es lo que se llama el Diario del Cacerolazo, ¿no? Sobre todo porque la protesta además comenzó con las cacerolas. O sea, vecinos, vecinas, gente tocando cacerolas a toda hora hasta la 1 de la mañana, básicamente en edificios, casas y además también en espacios públicos abiertos, desfilando con cacerolas, llevándolos a las marchas. La cacerola entonces por las primeras 3 o 4 semanas, hasta poco después de la Marcha del Millón, se convirtió en el objeto, en el artefacto por excelencia de la protesta chilena, ¿no? Por muchas razones. Es fácil de utilizar, básicamente todas las casas tienen una, ¿okay? También porque viene una tradición amplia de cacerolazos desde la dictadura o incluso a nivel de América Latina antes. De hecho, en Colombia también, en Bogotá, en la marcha, en las protestas que hubo en Bogotá, ahora último, también se convocaron a cacerolazos incluso por redes sociales. Entonces, la cacerola pasó a ser como el artefacto en el imaginario vinculado con una protesta popular, ¿no? Más porque básicamente era muy sencillo, una tonada de 5 notas, a veces alternándolo con cantos o con gritos, con cánticos de protesta, pero en este caso en particular, una organización, un grupo que se llama el Centro de las Cosas Lindas y Efímeras e Inútiles, creo que se llama algo así, me parece, CECLA, hizo una iniciativa muy, muy linda que era la de un sábado. Sí, el sábado ellos convocaron a las personas para que vayan con su cacerola, para que les graben el sonido de la cacerola, para registrar el sonido, porque cada cacerola y cada cuchara tenía un sonido diferente y querían registrar eso, ¿no? Entonces fui ahí para conversar con ellos y tenían fichas muy bien armadas, tenían testimonios donde preguntaban a la gente cuándo había comprado la cacerola, cuándo había comprado la cuchara, en qué momentos la había utilizado, ¿no? Quiénes la habían utilizado en la familia, y al final de eso grababan un pequeño video y grababan también el sonido de la cacerola, digamos, ahí para preservarlo. Eso ha creado también, creo que tenían unas 50 entrevistas más o menos registradas hasta el momento en que las vi. Una segunda es del proyecto Diarios de Guerra. También, muchos proyectos son de artistas o de sociedades civiles o sencillamente académicos o interesados que lo han hecho por su cuenta, iniciativas propias. Las bibliotecas y los centros de investigación y los archivos les tomó un poco, digamos, como alcanzar la iniciativa que venía desde abajo de registrar esto. Ahora recién ya lo están haciendo, porque además estuvieron cerrados por mucho tiempo. La Biblioteca Nacional abrió la semana pasada, si no me equivoco. El Centro de la Memoria también ha estado haciendo algunas actividades, estamos haciendo algo con ellos. Pero, por ejemplo, Diarios de Guerra lo que hacía era ir a las marchas y recoger las cucharas que habían votado, ¿no? O que ya no servían, por ejemplo, y recogerlas y tomar, digamos, fotos de ellas. Entonces, era una forma, había esta situación como de ímpetu de tratar de guardar todo lo que se pudiera de la cultura material, cultura sónica y la cultura visual de la protesta, porque
había mucha gente convencida, y todos estábamos convencidos de que era un momento inédito y de que había que mantener esto para las siguientes generaciones. Arqueología Histórica de Santiago es un grupo más profesional, son arqueólogos que trabajan en el periodo colonial, el precolombino, pero según lo han dado a entender sus manifestantes, sus participantes en alguna entrevista, cuando vieron que estaba ocurriendo eso, lo que hicieron fue rearmar, digamos, los parámetros en los cuales ellos se vinculaban con objetos materiales del pasado y más bien empezar a recolectar las cabezas de las cucharas que la gente botaba durante las marchas y las protestas o que la gente dejaba tirada en la calle cuando ya no servían y ya no podían dar más, digamos, con la cacerola, ¿no? Entonces, eso también pueden ver ustedes también acá, una forma de medir también, de poder, ¿so? Y siguieron recolectando por varios días más, por ejemplo, las cabezas, sobre todo de cucharas de madera, que era lo más común en los hogares y las cocinas del país, especialmente en Santiago, para recopilarlas como objetos arqueológicos. También cucharas de metal, ¿no? O sea, básicamente todo lo que hubiera servido en la protesta durante los cacerolazos en la primera etapa, pero además también empezaron a recoger bombas lacrimógenas, ¿no? Otras iniciativas recogieron balines, en este caso bombas lacrimógenas, que por ejemplo en otros casos permitió conocer que estas bombas lacrimógenas estaban vencidas, casi con 10 años de antigüedad, y que eran las que se arrojaban a los manifestantes, ¿no? Aparte del agua tóxica también, y aparte de soda cáustica y otros elementos que no eran los permitidos en utilización de contramanifestaciones, ¿no? Entonces, esta es la parte material. Hubo también actividades por parte de geógrafos utilizando mapas interactivos, por ejemplo pueden ver ustedes la página de Instagram, Geografía Crítica de Chile, donde geógrafos pedían a la gente que enviaran información en tiempo real de las actividades que se habían desarrollado ese primer fin de semana bastante agitado, ¿no? El 18 y 19 de octubre. Entonces la gente empezó a enviar información georreferencial, por ejemplo, de estaciones de metro con daños, dónde se habían producido cacerolazos, dónde saqueos, disparo con balas y perdigones, dónde hubo resistencia, dónde hubo quema de buses y dónde hubo barricadas. Y ese es un poco el mapa que recoge todo esto. Pueden verlo de manera más directa ahí en el... Y si uno lo desagrega, puede ver, por ejemplo, cacerolazos, ¿no? Con la información recogida, ¿no? Digamos, obviamente hay mucho más que se ha ido recogiendo, pero para tener una idea espacial de cómo estos movimientos se han venido dando, y uno puede ver también que hay una suerte de lógica alrededor de la línea del metro, ¿no? Y además cómo han ido procediendo en diferentes lugares, como en algunas zonas no hay tantas, digamos, protestas, como en otras sí. Esto es más o menos el centro mismo, este es Baquedano, acá donde está esta parte, no sé si se puede señalar, vamos a ver ahí. No, creo que no, pero más o menos donde está ahí al medio, esta es más o menos Plaza Italia, bueno, ahora ha sido rebautizada como Plaza de la Dignidad, pero pueden ver, o también, por ejemplo, donde hubo choques contra carabineros y contra militares, ¿no? En otro tipo de mapa aquí. Entonces, ha habido una cantidad de data brutal, una cantidad de data impresionante que, por una parte, ha buscado ser recogida, por otra parte ha sido construida o ha sido, digamos, analizada o filtrada para poder dar a comprender la complejidad de este movimiento que se está planteando aquí. Otro es un proyecto muy simpático que se llama Museo de la Dignidad, que es una web también que ha aparecido, de un grupo de artistas y activistas en los cuales lo que hacen ellos es ponerle marcos a los rayados más emblemáticos que hay en Santiago, y por ejemplo este de Gabriela Mistral, que está fuera del Centro Gabriela Mistral, del GAM, ¿no? Y la idea es más simbólica de ponerle marco como para poder preservarlo y que, digamos, eso no... pero la gente igual ha seguido interviniendo y ha seguido también participando de esto. Otra más, ¿no? Este es Negro Matapacos. Entonces también como ponerle marco como una forma de perennizarlo, algo que ha surgido de la memoria colectiva y también del arte popular en esos casos. Entonces, insisto, hay una cantidad impresionante de proyectos y también de iniciativas. Creo que eso también dice mucho primero sobre el hecho de cómo estos proyectos quieren preservar un material que saben que es efímero.
saben que esto puede desaparecer el día de mañana, ¿no? Incluso en un par de horas puede tranquilamente desaparecer. Ahora es más fácil hacerlo también, por las cámaras, digamos, han permitido eso, las redes sociales también permiten eso, la internet permite preservarlo, tiene sus limitaciones, que es un poco lo que quiero contar, y dentro de esto se enmarca el proyecto en el cual estamos trabajando, que es el archivo digital visual de la protesta chilena, ¿no? Es un archivo público para preservar básicamente dos tipos de fuentes y una tercera con una carpeta de varios, pero básicamente me interesan lo que se llaman las pancartas o carteles, y me interesa también, ya no tanto los grafitis, porque ya no son solamente grafitis, es mucho más amplio que eso, ¿no? Prefiero llamarlos rayados, por ejemplo, porque entran pinturas, entran también a veces stencil, entran también, digamos, fotocopias, entran también impresiones en las paredes, entonces, y ver la dinámica de esto. Esto lo comencé a armar al tercer día después de que comenzó el estallido social, más o menos el 22 de octubre, cuando empezaron a aparecer los primeros carteles, gente caminando por la calle con carteles que había hecho, desafiando a los policías, a los carabineros y militares, y además también cuando empezaron a aparecer los primeros rayados o grafitis en las paredes, ¿no? Entonces empecé, digamos, a tomar fotografías de manera sistemática de este tipo de archivo, y además también me interesaba mucho por mi propia formación en tecnología, o sea, como carteles, como objetos, como artefactos, me parecen fascinantes. El hecho de que alguien pueda diseñar un cartel de manera personal, con elementos que encuentre en su casa, con plumones, muchas veces eran cajas de electrodomésticos, cajas, digamos, de pizza también, que estaban hechas artesanalmente porque no había librerías abiertas, los supermercados estaban cerrados por el temor a la violencia, entonces era básicamente con cosas, con los plumones que tenían del colegio de los hijos, ¿no? Los hijos también participando, y además, sobre todo, el mensaje que daban en ese momento y que podía ser plasmado para ahí. Lo que no queríamos, o lo que no quería en todo caso, era que esto fuera solamente un depósito de imágenes. O sea, no quería tomar las imágenes y subirlas a Facebook o a Instagram o a Pinterest, que ya no se utiliza tanto, y que queden ahí, sino la idea era más bien aprender de las experiencias previas del Occupy, de la Marcha por las Mujeres, para crear más bien un archivo permanente público, ¿no? Hay experiencias muy buenas de investigadores chilenos y colecciones, por ejemplo, un archivo mural de la protesta de la Brigada Ramona Parra, que está alojada en una página de la Biblioteca de Harvard, otra página llamada Cantos Cautivos, que también recoge, por ejemplo, la música de los prisioneros políticos durante la dictadura y cómo se ha organizado hasta el día de hoy. Entonces, la idea más bien era resistir a la tentación del like, o sea, era resistir a lo inmediato, a solamente subirlo y dejarlo ahí, sino más bien tratar de aprender más de las experiencias metodológicas como historiador, como alguien especializado en tecnología, y también de ver cómo esto puede servir más adelante a no solamente académicos, sino en general también a otras personas. Tenía también una experiencia trabajando archivos digitales en Perú, por ejemplo, cómo la gente ha estado utilizando Facebook para crear archivos familiares, o incluso, por ejemplo, lo que ha venido haciendo Rolando, que me parece que está por ahí, sobre el archivo de la izquierda digital. Entonces, hay muchas cosas de las cuales, digamos, aprender, y todo esto es nuevo, ¿no? Todo esto, digamos, se va haciendo en base al error y al ensayo y al error, pero creo que hay cosas que se pueden hacer muy interesantes a partir de esto. Y la otra cosa era, básicamente, bueno, hay más o menos 3.100 imágenes que tenemos ya, varias de ellas con colaboración de muchas personas. Tenemos pancartas y rayados, hay que limpiarlas, hay que evitar duplicarlas. Creo que al final nos va a quedar unas 3.000 imágenes únicas para subir a la web, ¿no? Digamos, de todo este último mes y medio. Hay material que hemos recopilado de Capital y también de regiones que nos han ido enviando. No hemos querido digamos, captar únicamente ni sacar de la web ni de páginas, sino que hemos pedido que nos envíen a correo electrónico para mantener la resolución de las imágenes y sobre todo la autoría, ¿no? Porque la idea es georreferenciar
las imágenes que se dan y también para reconocer derecho de autor de las personas que nos envían este tipo de imágenes y además para que sean en alta resolución para que la gente pueda descargarlas más adelante. Pero el problema cuando lo subes a Instagram y después las vuelves a subir, las vuelves a compartir, pierde calidad. Y muchas de estas obras son muy finas, o sea, tienen mensajes muy elaborados y se necesita tener imágenes en 3 megas o 5 megas para poder apreciar el detalle que se puede tener ahí. En la parte derecha es mi asistente, Isidora Soto, es una estudiante de Historia del Instituto de la Católica. Con ella hemos estado saliendo a hacer a veces excursiones para tomar fotografías de estos lugares. Y los objetivos básicamente no es el archivo mismo. El objetivo es cómo comprender una dinámica social a partir de la evidencia visual que se recoge en estos casos, ¿no? Y hemos querido centrarnos en 2 de ellos, pueden haber sido muchos más, pero hemos querido centrarnos básicamente en pancartas y en rayados en las paredes. Podríamos haber también centrarnos, por ejemplo, en memes, ¿no? Pero creo que requiere una dinámica diferente de análisis también, o en documentos, o en lo que sea. Y otro elemento tiene que ver con los actores. O sea, la pancarta o la imagen por la imagen, el afiche por el afiche o el rayado por el rayado es interesante, el contenido, la parte visual, la parte gráfica, pero no nos dice nada si no lo vinculamos con demandas, si no lo vinculamos con actores y si no lo vinculamos sobre todo con un elemento importante que es contextualizar, ¿no? Necesitamos saber quién tomó la foto, en dónde se tomó la foto, en qué momento se tomó la foto y sobre todo además, por ejemplo, entender cómo ha ido cambiando ese tipo de mensajes en estos últimos 2 meses, porque ha sido un movimiento muy rápido, en el cual muchos mensajes iniciales fueron desplazados por otros, mucho más urgentes también. Ya se ha utilizado como material educativo, algunos colegas han estado utilizándolo, temas de educación, temas de protesta, tanto en Estados Unidos como en Chile, han estado utilizando parte del archivo para sus clases o para proyectos, que lo hemos cedido también porque ese es el objetivo final. Pero además también un elemento importante, que lo aprendimos de Occupy Wall Street, es que tiene que servir de soporte a la protesta que va a continuar por los siguientes 2 años. O sea, la gente tiene que saber por qué se manifestó, tiene que saber que este tipo de carteles o de elemento de protesta no desapareció, sino que es parte de la agenda que ellos comenzaron y que tienen que mantenerse por los siguientes meses. Y además, replantear la noción de archivo, ¿no? El archivo no como un depósito inerte, no como un elemento pasivo, sino como un elemento en constante interacción que recoge las cosas que van pasando también en el momento y no tiene que esperar hasta 5, 10, 20 o 50 años para empezar a capitalizar y a entender eso. Entonces, lo que voy a mostrarles ahora son algunos elementos, que damos una muestra vinculada con eso. Eso tiene que ver con lo que le decía a los actores, ¿no? O sea, una cosa que me interesaba mucho a mí no era solamente tomar a la pancarta o el rayado, o sea, en el caso de la pancarta, sino era tomar a la gente, con el permiso de ellos, obviamente, preguntándoles si podía tomar la fotografía, y todos accedieron. Es muy posible que al subirlos a la web tengamos que difuminar el rostro por protección, por seguridad también, hay unas cuestiones de reconocimiento facial que han estado mucho en la preocupación de algunas personas, sobre todo activistas, y por seguridad es también un elemento que vamos a considerar. Pero me interesaba mucho sobre todo la gente, o sea, la gente que diseña los archivos, que diseña los carteles, que los expone públicamente y que se asocia con ellos como un artefacto, como una prolongación misma del discurso que ellos están buscando dar, ¿no? La gente, por ejemplo, también que los actores, que son los que, esto lo tomó una estudiante en Baquedano, me mandó la foto, las personas que diseñan estos grafitis o rayados, los que ponen, por ejemplo, encima de otros rayados en las paredes, ¿no? Y van construyendo capas y capas, sedimentos, digamos, de protesta, más o menos como ven ustedes ahí, y que lo hacen con diferentes recursos, desde a veces paños con goma, de elementos más elaborados, o incluso las personas que interactúan ya con este tipo de elementos, por ejemplo, una especie de crucigrama, ¿no? También de protesta que está en el edificio de la Telefónica en Plaza Italia. Entonces, esto creo yo de alguna manera busca restaurar la riqueza y la complejidad de lo que es una protesta. Y aún así con todo esto apenas estamos arañando, creo yo, la superficie de lo que significa una dinámica social como la que se ha producido en Chile, ¿no? Gente también reproduciendo esto, extendiendo el periodo de vida
de las pancartas y los afiches al tomarle foto y compartirlo en sus redes sociales, ¿no? Como son, por ejemplo, este es afuera de Gabriela Mistral. También. Entonces, es interesante cómo esto no se acaba en las paredes, sino que termina también generando una vida propia ahí. O también lo interesante, gente que se encarga de borrar los rayados y los grafitis, ¿no? Sobre todo dueños, por ejemplo, de restaurantes, este es en Lastarria, que consideran de que eso puede perjudicar al trabajo, a su trabajo, y también consideran de que eso no debería ser correcto. Lo borran, es parte, digamos, de la dinámica también de la protesta. De hecho, tuve la oportunidad de conversar a veces con guardianes, con personas que trabajan en seguridad de los lugares que fueron ahí, y muchos dijeron que los empresarios y dueños dejaban los muros abiertos para que los manifestantes puedan pegar lo que quieran como una forma también de solidaridad y tampoco de evitar que eso les perjudique y les afecte como, digamos, como construcción. Me pasé una mañana esperando a que salga la persona que estaba acá, porque ese es un muro en el cual toda la mañana siempre amanecía con pintas nuevas y toda la mañana siempre alguien la borraba, ¿no? Este es a 2 cuadras de mi casa. Y era básicamente el periódico mural, básicamente, del barrio, ¿no? O sea, siempre habían lugares donde se reunían a tocar cacerolazos, habían lugares de vigilia con velas, y esta persona era la que todas las mañanas tenía que salir. Este es un sitio en construcción de un edificio que están haciendo, y todas las mañanas esta persona tenía que salir con un balde de pintura blanca a limpiar todo eso, ¿no? Para que al día siguiente otra vez estuviera nuevamente con pintas ahí. Entonces, la dinámica es bien interesante y uno más o menos trata de entenderla cuando está en el terreno, lugar. Estas son algunas características que busca tener el proyecto: ser bilingüe, o sea, traducirlo en inglés-español, ser digital, abiertamente digital, público, o sea, que la gente pueda acceder al contenido, pueda descargarlo, pueda compartirlo, pueda utilizarlo con los propósitos que ellos deseen. Busca también entrenar estudiantes, no solamente historiadores, sino también en diferentes áreas, porque los movimientos sociales y la forma en la cual esto va a continuar, necesitamos entrenar en habilidades digitales, porque además también permite comprender, creo yo, fenómenos de otra manera, pero también permite ampliar a nivel de campo laboral, por ejemplo, e insertarse en otro tipo de actividades que pueden ser. Estamos colaborando con instituciones nacionales. Hay un preacuerdo para hacer una exposición en abril con el Museo de la Memoria en Santiago, y también con la Universidad de las Américas, que hemos estado trabajando con ellos, y ahora también con la Biblioteca de Humanidades de la Católica de Chile. Y también estamos postulando fondos internacionales para poder diseñar una web autónoma, digamos, ¿no? Que pueda soportar el material que hay aquí. Y además la idea en general es colaborar con el público, o sea, el público nos envía imágenes, también compartimos con ellos material que hemos estado colaborando, columnas, a veces quieren saber más sobre la protesta, sobre cómo se ha archivado la protesta. También compartimos a nivel también de entrevistas y charlas que hemos dado al público en general. Ha sido muy buena la recepción y ha sido muy colaborativa. Y eso nos ha permitido de alguna manera también poder organizar, por ejemplo, todo esto en algunos temas. Estos son algunos de los muchos temas que han aparecido. No voy a mostrar imágenes de todos, solamente algunos, pero son algunos de los muchos temas en los cuales pensamos organizar el material según ya lo hemos ido, digamos, ordenando. Hay temas, por ejemplo, vinculados con educación, temas vinculados con salud, asociados con las víctimas de la violencia de carabineros y militares, asociados con Camilo Catrillanca y pueblos originarios, feminismo, contra el lucro y además también contra el neoliberalismo en sí, ¿no? Entonces, es una masa impresionante, o sea, yo creo que 3.000, en verdad, no sé hasta qué punto es una muestra de todo lo que se hace, pero de alguna manera puede dar algunos rasgos, alguna sugerencia de cómo esto. Voy a mostrarles algunas imágenes y a partir de esto después podemos, si hay alguna cosa que no haya quedado clara o que quieran profundizar, feliz de conversarlo y responder. Esta es una que me encantó, porque además representa muchas cosas. Representa primero un libro muy famoso de Naomi Klein, La doctrina del shock, donde justamente ella plantea que el shock neoliberal comenzó en Chile, ¿no? Y además también fue un tema musicalizado por una cantante, Lila Downs, y esto se trasladó directamente hacia los carteles, hacia los afiches. Más, es una cultura, la cultura chilena de protesta es una cultura bien interesante,
porque es una cultura local, o sea, bebe mucho de elementos de cultura política local que vienen básicamente desde dictadura, ¿no? Una cosa que a mí me llamó la atención bastante es que no había muchos referentes extranjeros. O sea, el referente extranjero más común creo acá ha sido creo que Pikachu, lo que se llama el baile de Pikachu, me parece que es una forma de protesta también que salió en algún momento, pero por ejemplo, a la semana que empezó la protesta se estrenó Joker, que uno podría pensar que hay directamente una alineación vinculada, de que uno podría esperar que hubiesen una cantidad de gente tomando a Joker como referencia, cero. La película pasó completamente desapercibida, no hubo, por ejemplo, máscaras de Guy Fawkes del 5, pasó el 5 de noviembre también, cero, digamos, vinculación. No había, digamos, elementos, porque hay una cultura política chilena muy robusta a nivel de elementos populares, ¿no? Y que además se ha nutrido justamente eso y que ha permitido generar, por ejemplo, personajes propios o retomar personajes propios desde activistas LGBTI como Pedro Lemebel, que resurgieron otra vez, hasta, por ejemplo, uno de mis favoritos, que es el Negro Matapacos, ¿no? Que es un perro que estuvo en las protestas anteriores contra carabineros, de ahí el nombre Negro Matapacos, y además que hay un elemento también social ahí, porque reivindica al perro que es vagabundo, ¿no? Al perro quiltro creo que se le llama, ¿no? Entonces no es un perro fino, digamos, o sea, es un perro, y que se asocia mucho con este reclamo, con esta identidad colectiva que se manifestó en la protesta de una identidad popular, local, colectiva, frente, por ejemplo, a una identidad mucho más abierta de una élite asociada con el modelo neoliberal. Ha sido básicamente también una cuestión de clase bastante profunda aquí. De hecho, hay una página especial sobre el Negro Matapacos, o sea, con toda la imaginaria que hay, que se ha recogido ahí. Algunos de los temas, para ya ir cerrando esto. Básicamente esto recoge, por ejemplo, mucho de la evasión masiva, recoge de los ojos que vamos a ver, y además también toda la agenda patriarcal, anticlase, antirracista, indígena, neoliberal, ¿no? O sea, este afiche lo tiene todo, básicamente, ¿no? Desde cómo comenzó la protesta con la evasión masiva, tiene al Negro Matapacos también ahí, ¿no? Hasta toda la agenda plataforma múltiple que se ha ido generando en este último mes y medio. Esta imagen viene de un ticket escolar de hace varios años, si no me equivoco, y ha sido rediseñada con los ojos, digamos, afectados, ¿no? Que es algo que también le voy a mostrar ahí. De hecho, fui a muchos liceos e institutos para tomar fotografías de los afiches y los rayados en los liceos, y el material era impresionante, ¿no? Esta me encantó. Menos pacos, más libros, también eran a veces imágenes bastante directas de cómo la educación es fundamental para acabar con la violencia, en algunos casos. Y obviamente dentro de esto tienen ustedes más al fondo ahí, que hemos tomado una por una. Salud es un tema muy importante, sobre todo por el precio de los medicamentos, por la colusión de farmacias y sobre todo por los seguros, ¿no? Creo que el chileno en promedio es uno de los que más tiene seguros. Me parece que a nivel de América Latina, tiene en promedio 4 seguros cada uno, ¿no? Porque ningún seguro creo que llega a cubrir todo. Entonces, la cantidad de dinero que se va y sobre todo la atención, por ejemplo, en salud pública, que es bastante mal. Entonces, acá era bien interesante porque muchos carteles de la gente con la que hablé representaban problemas familiares o problemas personales, ¿no? Gente que no había conseguido cita en el médico, gente que no podía pagar medicamentos, gente que no podía acceder a un seguro que le pudiese cubrir enfermedades preestablecidas, ¿no? Y muchos de ellos pedían genéricos o bioequivalentes y todos ellos aceptaron a posar con el cartel que habían diseñado para salir a la calle. Salud mental, ella prefirió más bien taparse un poco el rostro, pero quería también dar su mensaje sobre, por ejemplo, un familiar que tenía problemas de salud mental y que no podía ser cubierto por el gobierno, ¿no? Bueno, y la famosa frase Piñera QL, ¿okay? Que ya también es parte del lenguaje de protesta. Perdón. Y reclamos por la demora en la atención de salud pública,
¿ya? Esto no es solamente de capas en Chile, pasa en muchas partes, definitivamente, ¿no? Pero la idea por eso era, la idea de la noción de estallido era por eso, porque la gente pudo reclamar abiertamente, en un espacio abierto, y en una coyuntura además de movilización permanente, problemas que consideraban que eran propios solamente de ellos, pero que en verdad eran problemas estructurales, ¿no? Por ejemplo, esto, ¿ya? Y algo que cuando con Isidora, con mi ayudante y yo fuimos a Providencia, que es uno de los barrios comerciales y más ricos, digamos, sería un equivalente a Miraflores, más o menos, al Isidro acá. Por ejemplo, las farmacias. Era interesante, habían vandalizado las farmacias con pintas, sobre todo las farmacias que se habían coludido para subir el precio de los medicamentos hace varios años. Y eso fue hace varios años, ¿no? Y además, lo interesante de esto, cuando uno analiza ya una masa crítica de esto, permite ver que esta protesta no fue una cuestión irracional, digamos, sino permite ver cómo hubo lugares que sí fueron atacados directamente como una forma de protesta y también de descontento, ¿no? Pasamos por esas farmacias, pueden ver ustedes ahí salud gratis, ¿no? Reclamándole directamente a esa farmacia. Otra Cruz Verde, en Chile cuesta un ojo de la cara vivir, ¿no? Pero, por ejemplo, la farmacia del doctor Simi, que son farmacias que venden genéricos, no les pasó nada. De hecho, las protegieron, ¿no? Los pequeños negocios no fueron afectados. Muchos pusieron carteles inclusive, voy a mostrarles ahora, pero básicamente esta pared que ven ahí son láminas de metal que las farmacias tuvieron que poner para protegerse, porque las estaban saqueando en algunos casos, porque habían estado implicadas en un caso de colusión hace varios años, ¿no? Víctimas de violencia policial, la idea de los ojos. Ese fue al inicio, ahora creo que son 300 casos de personas que han perdido parcial o totalmente la vista por acción de carabineros directamente que han apuntado los ojos. Además, los ojos tuvieron un simbolismo doble, porque significaba que Chile había despertado, pero también que le cerraban los ojos por acción de la violencia del Estado, ¿no? Por ejemplo, aquí. Y ya para ir cerrando esto, ¿no? Nos quitan los ojos, pero seguimos viendo. O intervenciones en bares de ojos y poniéndoles los ojos rojos a alguno de ellos, ¿no? Este es un bar muy conocido en Lastarria, 202. O en estadios, por ejemplo, aplicándole pintura roja a los ojos, como una forma de intervención mínima, ¿no? También incorporando otros personajes, digamos, del momento. Esto apareció hace una semana antes que yo me viniera, ¿no? Pueblos originarios también. Por ejemplo, originalmente esta piedra tiene la carta de Pedro de Valdivia dirigida a Carlos V, contándole cómo ha fundado Santiago de Chile, y ahora ha sido resignificada como el Cerro Huelén. Es el Cerro Santa Lucía, en verdad, pero ha sido traído con el nombre indígena y además también con el fundamento de los ojos, ¿no? Hubo mucha iconoclastia vinculada sobre todo con estatuas de conquistadores, muy similar a lo que pasó en Estados Unidos con las estatuas de confederados. Esta es la cabeza de un aviador, creo que fue en Concepción, me parece, que la cortaron y la pusieron a las manos de Caupolicán, ¿no? Con la bandera mapuche, que cuando hice un trabajo de campo sobre cuál fue el objeto más vendido en las protestas, la bandera mapuche era la que más se vendía, ¿no? Para llevar ahí. Y como esa foto se termina trasladando a un rayado en la pared, ¿no? Entonces, es una cosa impresionante también, a nivel feminismo, por ejemplo, en planchas de madera en la Telefónica, en Plaza Italia, con nombres y apellidos concretos, fallecido, y además también ya la participación de la performance de las tesis llevadas a la pared, ¿no? Con el violador. Entonces, son muchos canales, digamos, de comunicación que se van dando ahí. Con esto quiero cerrar. Básicamente son algunos desafíos que vamos a tener. Por ejemplo, esto es entender la cultura política local. Estos mensajes son, a veces muchos vienen en siglas, muchos vienen en acrónimos, no vienen con fechas. A veces han utilizado acrónimos para poder tapar mensajes. Entonces, todo esto implica un conocimiento muy profundo de la cultura política local que estoy comenzando apenas a entender. La web tiene que evadir la censura y el hackeo. Hay muchas webs que han sido hackeadas, que han puesto material similar, ¿no? Una que me encanta, que es Gatos Culeados, críticos, se la bajaron de Facebook
y un par también de páginas que ponían afiches y carteles, también han sido ataques de DOS, ¿no? O sea, ataques masivos para poder, digamos, bajarse eso. Entender la diversidad de formatos que hay, voy a mostrarles algunas, y además que esto tiene todavía para mucho. Entonces, hay que ir dosificando y hay que ir siguiendo, manteniendo eso. Es muy cambiante, ¿no? Es muy cambiante, cambia cada rato y cambia cada momento, y que la idea de archivo, que tiene que ser algo que se va a continuar. Esto es algunas de las más elaboradas, que se imprimen a color y después se terminan pegando en algunos lugares. Por ejemplo, algunos avisos de negocios familiares. Este es un bar que puso este aviso. Pueden ver ustedes, somos un negocio familiar, no nos destruyas. Y un manifestante que ha puesto ahí arriba, los cuidaremos, ¿no? Y no le pasó nada a ese local. Entonces, mientras que el local del costado ha sido completamente destruido porque pertenece a una transnacional. O a veces se ponen más poéticos, ¿no? Este es una plancha en Scotiabank, incluye la Neruda, ¿no? Además, me gusta cuando te blindas porque estás como ausente. Y dentro de eso, Perú también ha tenido, digamos, una colaboración indirecta prestando Guamán Poma a los artistas chilenos, ¿no? Hay muchos vínculos entre Perú y Chile, mucho más, que van más allá de la Guerra del Pacífico y que a veces no queremos verlos, no hemos visto, pero chilenos se han inspirado mucho en motivos peruanos, ¿no? Desde, por ejemplo, una de las canciones que más se utilizó en la Marcha del Millón fue Cariñito, ¿no? También, que digamos de alguna manera está vinculado con acá, no es únicamente peruana, pero está vinculado con eso. Está abajo el Instagram del artista. Una visita de Víctor Jara a Lima, también es una imagen que circuló mucho en la protesta, ¿no? O, por ejemplo, Piñera, también ahí. Pero entonces ha sido como motivo también de poder entender cómo estas múltiples agendas y préstamos, si bien es cierto que la protesta chilena del estallido ha sido muy local, digamos, también ha dado elementos globales bien interesantes, ¿no? Lo de la evasión masiva fue replicada en Nueva York también hace algunas semanas. También, por ejemplo, creo que de alguna forma este reclamo, no quiero, quizás, espero no cometer ninguna imprudencia, pero el reclamo de estudiantes contra el alza del metro acá también, de alguna manera, está más o menos inspirada en el reclamo de estudiantes chilenos y el fenómeno de las tesis que se ha hecho hasta Medio Oriente, ¿no? En alguna manera. Entonces, una protesta es algo muy complejo y creo que de alguna manera vamos a poder digamos, entender esto a partir de cómo vamos recogiendo evidencia y también cómo vamos afinando nuestros mismos marcos metodológicos, epistemológicos y también expandiendo, colaborando, no solamente entre academias, sino también instituciones y con la sociedad en general, tratando de restaurar y devolver desde nuestro expertise a lo que se ha hecho esto. Muchas gracias. Pues muchas gracias, José, por la estupenda presentación y por ese magnífico trabajo. Vamos a abrir ahora sí la mesa. Los que quieran intervenir, abrimos una primera ronda y después nos vamos organizando, ¿sí? Pero soy la única chilena, creo. Bueno, como dice José, los vínculos entre Chile y Perú son mucho más de los que a veces aparentan. Justamente estoy acá de vacaciones y algo más, y me encontré con la charla de José. Y bueno, comentar primero en términos generales que creo que la incertidumbre ha sido quizás uno de los elementos que más nos han afectado a los que residimos, vivimos en Chile, seamos chilenos o no. Esto de salir a la calle y no saber a qué hora puedo volver, a qué hora va a haber una barricada, a qué hora va a haber una marcha. Yo, si bien no alcancé a vivir la dictadura, mis padres, mis abuelos sí lo vivieron, entonces sé que para muchas personas en Chile, digamos sobre 40 años o sobre 50 años, esto además ha traído unos flashbacks, como decía José, unos fantasmas y unas sensaciones que a veces se entremezclan justamente el pasado con el presente. Es bien evidente, yo creo que por la globalización, por la tecnología, por la época que estamos, porque no estamos en Guerra Fría,
que estas protestas y el movimiento que está sucediendo en Chile dista muchísimo de lo que pasó el 73, pero para las personas mayores se les hace como una conexión inmediata y que va más allá de lo racional justamente. Para los que somos un poco más jóvenes, no tanto, porque yo no estoy de la generación que no les tiene miedo a los militares. De hecho, me pasó que en el toque de queda, a mí y a un montón de amigos de nuestra generación, nos escondimos en nuestras casas antes del toque incluso, porque nos daba miedo. No teníamos como esto que tienen los jóvenes que salieron, por ejemplo, incluso en el toque de queda con sus carteles y sus pancartas y no tenían esta sensación. Nosotros, la generación de 40 años, más o menos, de 30 y tantos, tuvimos miedo y nos quedamos en nuestras casas. Y algunos elementos que encuentro muy interesantes que José acá quería rescatarlos como comentario también. Por ejemplo, con lo de la cacerola, que si bien tiene una tradición, el otro día vi una aplicación de iPhone que es una cacerola que suena. Entonces, y había un grupo de gente ahí que ponían la cacerola y se ponían a protestar. Entonces alguien hizo también como un meme, algo que decía, estos son tan flojos que ni siquiera tocan la cacerola, sino que ponen la aplicación. Y eso justamente también es una brecha generacional, tecnológica, que me parece súper simbólica de alguna manera, ¿ya? O, por ejemplo, otros escritos que vi ahí, que había una persona que estaba haciendo un graffiti y escribió con falta de ortografía. Y hay un montón de gente que le corregía. Le decía, no, eso no se escribe. Y el grafitero mira y dice, bueno, y cambia, y lo corrige y sigue escribiendo su graffiti, y lo estaban grabando. Era más joven, claramente, entonces la gente que lo corregía era mayor, ¿cómo iba a ponerlo con falta de ortografía? Y así se han visto cosas como bien curiosas y bien simbólicas de como brecha generacional que también se logra ver en esta manifestación. De hecho, los rectores de las universidades han salido como a defender de alguna forma, o a veces no tanto, a sus estudiantes, y eso también ha mostrado, yo creo, justamente este cambio, digamos, generacional en la forma de protestar y en la dinámica que dice José, que creo que es muy, muy distinta a lo que vivimos nosotros unos años atrás. Por otro lado, creo que en el archivo quizás debería haber un elemento que fuera Piñera exclusivamente, porque me parece a mí, nos caiga bien o mal Piñera, pero en realidad él creo que fue muy negligente y tuvo un enfoque muy equivocado, estuvo muy mal asesorado en el inicio de esta protesta y ayudó mucho a polarizar los ánimos, a hacer más violenta la protesta. Quizás si él hubiera sido más empático y hubiese logrado como responder de mejor manera en los primeros días, no hubiéramos llegado a estos niveles de violencia, me parece a mí. Y por lo mismo, y por lo que él representa, justamente, que se asocia al neoliberalismo, él fue una persona que ha estado al filo de la ley, ha estado a punto de estar preso por delitos económicos, es millonario, votó por el no, es cierto, después de la dictadura, pero eso no ha sido suficiente para quitar esa imagen que él tiene. Entonces creo que Piñera se ha transformado como en o sea, parte de estas pancartas son especialmente contra Piñera, no contra el Estado, no contra el gobierno, sino que contra él como persona. Y yo creo que hay muchos que creen que la protesta no se va a detener hasta que él salga, ya sea que salga porque termina el periodo o salga porque decide renunciar, lo cual es bastante difícil en Chile porque tenemos un gobierno presidencialista, pero de todas formas creo que Piñera se ha transformado, ¿no es cierto?, como en una figura que representa y que ha sido muy, muy negativa para el movimiento en ese sentido. Y otros personajes también que están vinculados a él, como Chadwick, Mañalich, o sea, que se podría hacer quizás un personajes ahí y nombrar a los más odiados, digamos, de este último tiempo. Bueno, eso quería comentar básicamente algunos elementos que me parecen interesantes y felicitar a José, que en realidad que encuentro increíble que estés haciendo un archivo, porque justamente estas protestas son tan distintas a las de antes, entonces se necesita un archivo justamente actualizado. Lo de los memes creo que sería genial, se sale un poco de las manos quizás porque son demasiado, pero si es que alguien ahí se anima a juntarlos creo que sería genial también, porque el sentido del humor y ha traído también creo que una serie de elementos propios para la reflexión. Bueno, gracias, ese es mi comentario. Dos preguntas muy puntuales, José. Muchas gracias por la presentación. Igual creo que es hiperinteresante hacerlo desde este archivo.
Una es, ¿cuál ha sido la participación peruana? Ya no la inspiración en Huamampoma, sino la participación de los peruanos a raíz de la última foto que pones, porque la inserción de la comunidad peruana en la vida chilena ha sido accidentada, ahora ya más consolidada, pero de los colegios que visité en Renca con los chicos peruanos en el 2003, 2004, muy marginados en la escuela, a la integración que han tenido, que tienen ahora, ha habido un salto importante. Entonces sería, no sé si tienes registrado algo sobre eso. Y lo segundo tiene que ver con que, algo de eso conversábamos antes contigo y con Adrián, si bien es cierto, es muy particular, es verdad que también uno le puede encontrar la perspectiva histórica al asunto. Te contaba que fui felizmente secuestrado por los pingüinos en el 2006 en la oficina regional de la UNESCO, y fue fantástico hablar con esos chicos durante 5 horas dentro de la oficina cuando no nos dejaban salir. El asunto es que ahí también hubo algún tipo de manifestación artística, porque hay un radicalismo cultural muy presente en la sociedad chilena. De repente, esto es para la segunda fase del trabajo, sería bueno ver si también hay una línea de continuidad respecto de las representaciones de grafitis, de memes. Bueno, no había tantos memes, pero desde esa época hasta acá, y encontrarle alguna línea de continuidad, a ver si estás pensando también darle perspectiva histórica, no solo a la explicación de la protesta, sino a cómo se representó, ¿no? Me pareció excelente el trabajo, y además entender que la idea de un archivo, que es también una forma de operar políticamente en la realidad, quizás vaya, no lo sé, contra el uso convencional de ese tipo de fuentes de información. Yo quiero hacer solo 3 observaciones lo más breves posible. Primero, que la novedad creo que también es una novedad de época, no solamente novedad de estilo de recojo de información. Es decir, bueno, quizás por lo menos los sociólogos, no sé, me imagino que los historiadores, siempre han trabajado los movimientos sociales en términos, por lo menos en los clásicos, en términos de los enmarcamientos de los distintos repertorios y de los distintos recursos, y más o menos organizaban materiales haciendo interpretaciones. Lo que pasa es que no solo no tenían los medios técnicos, sino que hay cosas que son distintas. Una idea que se me ocurre es que quizás tenemos la virtud ambigua que nos da el tan mentado neoliberalismo. Es decir, lo que estamos en sociedades con consumos vertiginosos, con identidades cambiantes, con comunidades locales, no solo en términos de espacio físico territorial, sino de formas de comunicación sobre temas específicos que tienen que ver también con un nuevo clima que da lugar a una hegemonía, pero también a un tipo de contestación que paradójicamente no recoge ciertos estilos de esa mentalidad. Y eso hay que tomarlo en cuenta. La segunda cosa que a mí me parece muy importante, y bueno, es que hay cambios culturales que espero que no sean solo producto de las virtudes del liberalismo, que es que tenemos identidades en transición o que van cambiando y construyendo y deshaciendo, demandas que a veces se articulan y que a veces no se articulan, formas precarias de construcción que no saben cuánto van a durar, por lo cual es muy difícil hacer previsiones, y por eso es muy importante el archivo como también intervención. Y además me parece que tiene que ver con cierto aire cultural que tiene que ver con la idea de la intervención, ¿no? O sea, la intervención que es tan criticada por, a veces por mí, porque si pegan una banana y se la comen no me gusta mucho, ¿no? Como expresión de arte, pero tan vilipendiada por Vargas Llosa, pero la intervención pasa a ser una
forma, y la demanda está asociada con la intervención y con la práctica política, por eso te felicito. La segunda cosa que me parece importante es la idea de lo performativo, y lo performativo como manifestación tiene que ver con todas esas paredes que se van haciendo, deshaciendo, y hasta la aceptación de que se borre para poner un nuevo mensaje. Por lo mismo, eso hace que sí sea por exigencias no solo de llegar al nuevo conocimiento, porque están innovando en los archivos, que sí lo están haciendo, sino por las mismas exigencias de la época, está ocurriendo esto. Y finalmente, porque quizás algunas corrientes filosóficas hablan, con las que no está de acuerdo Ricardo Cuenca, hablan de que probablemente las ciertas formas de llegar al conocimiento es a través de lo que puede ser un acontecimiento que sacuda las estructuras establecidas, y eso es la forma quizás de llegar en sociedades donde las instituciones políticas están en crisis, y por eso me parece tan importante tu trabajo. Adrián. Gracias, gracias José. Muy interesante, fascinante proyecto. Mi comentario era similar al que acá hace Romeo Grompone en un sentido, pero con sesgos disciplinarios propios, creo, que es que esto en alguna manera recuerda a los trabajos de los historiadores antiguos que juntaban sus bases documentales y hacían interpretaciones de fenómenos recientes, que podían ser la independencia del Perú, la guerra con Chile, etcétera, y que ahora leemos muy críticamente, sabiendo que juntan sus documentos con una idea en la cabeza, con un casi activismo político en la cabeza, lo cual ahora también sabemos que está muy bien, es muy válido hacer, y me parece que tú lo has hecho explícito. Al mismo tiempo, creo que parte de tanto de las premisas como de los objetivos, si no entiendo mal, del proyecto de hacer un archivo como este, es afinar las interpretaciones, ¿no? Entonces, partir de interpretaciones más finas y llegar a interpretaciones aún más finas que simplemente el neoliberalismo. Y en esa línea, por mis también propios sesgos de otro tipo, se me ocurre pensar esto en un... O sea, por ejemplo, es muy parecido a cómo comenzó la catástrofe en Brasil de los últimos años. Protesta por subida de precio de transporte, en probablemente la otra ciudad más cara de América Latina, y que terminó pues totalmente en otra cosa, ¿no? Y que no se le puede, sí se podría, pero no del todo echar la culpa al neoliberalismo de lo que pasó en Brasil. En todo caso no comenzó así. Lo otro es lo generacional, que ya han mencionado varias personas aquí, con nuevos repertorios, nuevas formas. No puede ser coincidencia que sea, así como no había ningún jugador peruano que había jugado, que estaba vivo cuando la última vez que Perú fue al Mundial. No vi, las que lideraron este movimiento no estaban vivos durante la dictadura probablemente, y eso creo que... y lo otro, ya no me acuerdo qué era lo otro, pero digamos, tener en cuenta, y en general estos descontentos de la vida de la ciudad grande latinoamericana, que tienen que ver con el neoliberalismo, pero también con muchas otras cosas idiosincráticas en algunos casos o no, pero como a lo que iba es... hay dificultades propias a un proyecto como este tan contemporáneo y en el cual no hay ni siquiera interpretaciones asentadas y en discusión sobre por qué pasó esto, ¿no? Entonces me da la impresión de que parte del trabajo de ustedes puede enriquecerse con empezar a jugar con estas diferentes hipótesis y no simplemente asumir la que está siendo por ahora la dominante y más general sobre cuáles son las causas de esto, ¿no? Hola José, gracias por la presentación y por este proyecto tan fascinante. Yo tengo algunas preguntas sobre la clasificación que me ha sorprendido. O sea, tengo algunas preguntas porque en los ejemplos que pusiste había, por ejemplo, un archivo en el que ponías una ficha y dijiste algo así queremos hacer, y vi clasificaciones de el arte contemporáneo, ¿no? Entonces decía título, autor, estilo pop art o algo así. Entonces, sí. Entonces mi pregunta era, ¿qué
si utilizarás categorías del arte contemporáneo, categorías del mundo, de ese mundo, ¿no? Para clasificar ese repertorio cultural, o por otro lado también inventas una nueva categoría como los rayados, ¿no? O sea, digamos que una técnica, más que una categoría, ¿no? Porque la definición en el arte sería intervención en espacio público, ponte, espacio callejero sería la... pero no la usas y inventas otra. Entonces, ¿hasta qué punto te prestarás de otras categorías o desde cuál es tu lente, el lente que te pondrás para construir este archivo? Y por otro lado, ¿cuál es el desafío tan grande de inventar o de hacer adaptar una clasificación que pueda entrar en diálogo con el movimiento social, ¿no? Y también lo digo pensando en el proyecto de José Carlos Martinat, que ha causado tanta polémica, de cómo que no tiene nada que ver con lo que tú estás haciendo, esto de levantar grafitis para llevarlos a salas de galería. ¿Qué pasa? Y cómo todos los artistas se han quejado de que cómo descontextualiza estas piezas que están hechas para la calle en ese contexto y que luego son llevadas a otra categoría. ¿Qué pasa con esa traducción de estas piezas, este repertorio cultural que está en la calle y está hecho con un propósito y que luego pasa a ser parte de un archivo digital, ¿no? Con un lente bastante específico? La otra pregunta era sobre qué clase si tienes algún formato en específico en el que quieres poner los archivos, o sea, si todas las fotos de los carteles tendrán a la persona, si otras fotos que no tengan a la persona no las incluirás. ¿Qué dejas fuera? ¿Qué dejar fuera? Eso, ¿cuál es absolutamente todos los carteles? Si tu metodología de recopilación incluirá también bajarte fotos de redes, ¿no? Que ahora pones hashtags y te salen miles de fotos, que también ya es una forma de clasificación de las redes en sí, o todos tendrán la conciencia, las personas que colaboren con ese archivo tendrán todas y todos la conciencia de que están participando de este archivo. Y por último, ¿será un archivo solo de Santiago o será un archivo de la protesta chilena en general? Y eso. Gracias. En la cuestión del archivo hay una cuestión ética que tiene que ser presente, sobre todo en casos de movimiento social y en casos de fenómenos como los que estamos viviendo, ¿no? No sé si se enteraron, pero había una persona en Chile que a través de Airbnb estaba ofreciendo una suerte de tour de la protesta chilena por 20.000 pesos, ¿no? Y darles una máscara de gas y también llevarlos y comer. Claro, o sea, lucha contra el neoliberalismo, el día de ayer Airbnb sacó ese aviso porque dijo que no se aplicaba y sobre todo por la crítica que hubo, ¿no? Digamos. Entonces, es una cuestión muy delicada. Y de hecho, un archivo, por más que sean elementos, que sean objetos como carteles o intervenciones, que pueda parecer inocuos, hay toda una ética detrás y hay una complejidad detrás que tiene que ver con las personas que han diseñado eso, con quienes leen eso y el momento y el mensaje con el cual está planteando, ¿no? Entonces, tiene que ver principalmente, por ejemplo, con mi principal preocupación tiene que ver con la cuestión primero de identidad, de quienes han tomado las fotos para darle la autoría correspondiente a las personas que nos envían las fotos y ponerla en la web. Y lo siguiente tiene que ver con proteger la identidad de las personas que aparecen portando carteles, ¿no? Porque yo puedo estar muy emocionado de que ellas hayan aceptado a posar, pero una vez que la suba, digamos, eso tiene otra y puede ser, digamos, poco cuidadoso, ¿no? Entonces, hay una cuestión que he estado pensando, dándole mucha vuelta, es la cuestión de la ética y sobre todo de que no quiero que esto parezca que uno está aprovechando la oportunidad, sino más bien es una forma de ajustar un trabajo académico y darle todo el blindaje necesario. Eso. Estamos tratando de recoger cosas de región, ¿no? Para que sea lo más descentralizado posible. Nos han enviado ya de La Serena. Creo que Rolando por ahí me prometió de Valparaíso también. Ahí está. Entonces, y también me han estado enviando de algunas, pero la idea es descentralizarlo y darle un mapeo lo más. Obviamente, hay cosas que se van a dejar afuera, ¿no? O sea, yo he tratado de ir con mi cámara todos los días y tomar cada vez que paso y sistemáticamente, pero cada día cambia,
¿no? Yo voy a Plaza Italia más o menos cada 2 días, 3 días a ver allí eso, y cada día está cambiando. Entonces hay cosas que, y hay que admitirlo, hay cosas que no van a aparecer, que no van a estar, pero digamos, en la medida de lo posible, la gente que me envía eso y con la que estamos colaborando, de alguna manera queremos paliar eso y reducir esta suerte de vacío. No estamos tomando fotos de redes porque no hay todavía una suerte de cultura de autoría en redes. Y a veces, cuando nos han enviado de fotos de redes, son de afiches o de carteles que son de Colombia, que no son de Chile, porque son mensajes muy similares. O la gente se confunde y de buena voluntad, digamos, ¿no? Entonces, por eso prefiero más bien que me digan, que me lo envíen por correo, mantener la calidad de eso y ver. Y justamente la idea es trabajar con bibliotecarios y activistas también para ver de qué manera las categorías que se emplean son las más adecuadas para que sea lo más accesible a la gente, ¿no? Quizás categorías académicas no son, o sea, pero hay momentos en los cuales físicamente sí se puede describir un objeto, ¿no? Pero hay categorías más allá de esa, por ejemplo, en cuanto al tono, en cuanto a cosas que ya son mucho más subjetivas, que se necesita una asesoría más profesional para que eso sea lo más adecuado. Entonces, hay esos elementos y te agradezco por traerlos, digamos, porque no es solamente la cuestión de tomar la foto y subirla. O sea, tiene que haber una suerte de procesamiento, discusión también, de lo que implica, sobre todo, tratar de respetar a las personas que han diseñado los rayados o las pancartas y de cómo tratar de mantener y respetar ese legado para, digamos, en un contexto que ya no son las paredes y ya no son las calles, sino es básicamente la web o en otros casos, ¿no? Una cosa que no he mencionado acá es un archivo físico que tengo también, que estoy viendo dónde donarlo, de todo el merchandising que se vendió en las protestas, ¿no? Que van desde la bandera, la máscara de gas, los silbatos, los stickers, polos y todo eso que estamos viendo a dónde va a ir, porque es también parte de la cultura material, digamos, de la protesta que ha habido acá. Lo generacional definitivamente, o sea, me llamó la atención de cómo, porque más tiene que ver mucho con lo que se llama con la nueva canción que ha habido, por ejemplo, en Chile, en los años 70, 60, 70 y 80 también, y de cómo, por ejemplo, las generaciones nuevas tienen toda una suerte, digamos, de densidad cultural propia con esto. Por ejemplo, las canciones que cantábamos en la Biblioteca Nacional, en la Marcha del Millón, eran la de Los Prisioneros, ¿no? Era la de No Pasarán, era la de Víctor Jara y era la Violeta Parra, ¿no? Entonces, porque ha habido esto, digamos, yo me pregunto qué canciones se cantarían acá en una protesta. Por ejemplo, no sé si Arena Hash, no sé, o no creo, no sé, o Bareto, no sé. No, la verdad que no. Yo creo que lo más cercano acá son el Jilguero Huascarán, o sea, canciones de protesta andina, digamos, que han surgido en los 70s, pero que no es mainstream en la cultura urbana limeña, ¿no? Y sí, y comparto de acuerdo el hecho de que no hay que irse por lo más inmediato o sea, el neoliberalismo explica algunas cosas, pero puede ser una salida facilista para justamente perder detalle, a veces de demandas que son mucho más antiguas del 73, ¿no? O que responden incluso a cosas que se han ido mejorando y que no necesariamente representan el neoliberalismo con todo esto, pero a mí me ha fascinado mucho cómo estos objetos permiten entrar a una dimensión cultural, sobre todo con mis limitaciones viniendo de otro país, digamos, pero tratando de leído lo más que he podido durante estos 2 meses sobre cultura política chilena y sobre historia chilena reciente. Y en ese sentido, por ejemplo, los cambios culturales generacionales son bien interesantes, porque creo que hasta lo de las tesis me parece que no había como un canto como algo más moderno, o al menos después de Los Prisioneros, ¿no? Y puede ser que me esté equivocando abiertamente, pero la cultura chilena de protesta es muy rica, es bien interesante, yo me he quedado fascinado de ver cómo, y sobre todo la idea con esto es ver cómo crear herramientas que puedan servir para, por ejemplo, hacer cosas similares en otros países, ¿no? Por ejemplo, conversábamos también, o sea, en caso peruano, no hay que esperar a que, digamos, todo esto reviente para empezar a tomar fotos, ¿no? Por ejemplo, los grafitis y los rayados que han habido con la protesta en McDonald's ayer son también una forma de entender una insatisfacción que hay con un sistema laboral precario y que si bien no se ha manifestado estructuralmente, puede ser que se lo haga, pero yo creo que empezar a tomar fotografías de eso, de lo que pasé por el centro, y es impresionante también los grafitis que hay y a veces también entonces yo creo que eso se puede ir construyendo también de manera bastante interesante acá en
en el país, y sobre todo lo que dice Romeo, con la cuestión del enmarcamiento de repertorios, ¿no? Que es también lo que mencionaba Adrián. O sea, acá la idea es partir más bien desde literalmente la calle. O sea, desde los muros, desde la gente que porta un cartel, para partir de ahí de esos mensajes que son personales, que son íntimos y que salen a la luz pública, cómo entender qué es lo que está fallando o no en el sistema, ¿no? O sea, partir un poco desde abajo, eso. Y tenía mucho en mente la colección documental de la independencia cuando estaba viendo eso, o sea, hasta qué punto yo... claro, o sea, en un archivo, ¿qué es lo que recoges? O sea, ¿cuál es tu sesgo? ¿Cuál es tu filtro? ¿No? Uno quiere ser neutral, pero al final, de alguna manera, también obedeces a las limitaciones que tienes, físicas en el momento, que no puedes estar directa. Me hubiera gustado tener 20 personas ahí tomando fotos, pero hay también otro problema con eso, y es el hecho de que no puedo arriesgar gente tomando fotos en los carteles y en las marchas. De hecho, en un par de fotos que tengo que estaba sacando, tengo fotos movidas en las marchas porque estábamos corriendo, también de carabineros. Entonces, no puedo pedirle a la gente que se detenga cuando están en una situación complicada para tomar solamente fotos para incrementar el archivo, ¿no? Entonces, hay toda una cuestión de praxis ahí también y de ética que creo que a veces no lo tomamos en cuenta cuando estudiamos los archivos y de cómo se han construido las colecciones, ya sea la del pasado o la que estamos planteando aquí. Y además que esto tiene que ver con una tradición ya amplia, por ejemplo, lo de la Revolución Pingüina de 2006. El Museo de la Educación, Gabriela Mistral, tengo entendido que fue el primero que recogió carteles de eso, ¿no? Tengo una entrevista con ellos ahora cuando vuelva para ver los carteles que ellos recogieron en el 2011, me parece, en el 2006, ¿no? Pero esto es algo nuevo, o sea, el hecho de que alguien piense de que hay una protesta que está pasando y que necesita recoger evidencia es completamente nuevo. Y creo que tenemos que hacerlo mucho más común y normalizarlo, porque son cosas que van a desaparecer y que desaparecen más rápidamente. Aun cuando lo subamos a la web, desaparecen rápidamente, ¿no? Entonces, y en ese sentido, creo que las instituciones, ¿no? El IP, San Marcos, Católica, la Biblioteca Nacional o el Archivo de la Nación, creo que habría que pensar un poco en eso, en ver cómo crear iniciativas interdisciplinarias para poder, digamos, estar ahí, digamos, en el momento, sin esperar que eso termine en alguna cosa mucho más difícil, ¿no? La participación peruana no la he visto mucho porque creo que la inserción peruana ya está, digamos, y no se ven como un problema. Sí hay un tema que me llamó la atención, que no ha habido entre los temas de la protesta la agenda inmigrante, por ejemplo, que es muy compleja en Chile, ¿no? Por ejemplo, con el caso de los haitianos que están regresándose, el caso de los venezolanos, por ejemplo. Lo más simpático que vi, que no la traje, pero si alguien se mete a mi página de Facebook o me agrega, lo puedo mostrar, es un cartel que decía algo así como sopaipilla amiga, la arepa está contigo, ¿no? O sea, un poco vinculándolo a través de la gastronomía venezolana o colombiana, también la arepa, con la sopaipilla, que es el equivalente chileno, una forma de crear vínculos entre comunidades inmigrantes. Donde sí vi más participación fue en el Cementerio General de Santiago, fue cuando fui a una romería por el aniversario de los pueblos indígenas, y ahí uno puede ver cómo hay una presencia inmigrante más fuerte a nivel del cementerio, con banderas y con recuerdos colombianos, haitianos y venezolanos. Peruanos ya no. Peruanos ya es como una comunidad mucho más inserta, ¿no? Pero sí ha habido muchos peruanos ahí pendientes de lo que ha pasado, sobre todo en la Plaza de Armas, ¿no? Que es el centro neurálgico de la situación, y sí necesitamos una categoría Piñera y gobierno, definitivamente. O sea, Piñera es un personaje, o sea, definitivamente es un personaje. Y además, no solamente Piñera, también la esposa de Piñera con lo que dijo, ¿no? Se filtró un audio en WhatsApp de la esposa de Piñera a las amigas diciéndole con un tono de resignación: vamos a tener que compartir privilegios. Inmediatamente, y creo que llamando más alienígenas a las personas que protestaban, al día siguiente había casi ya toda una categoría vinculada con alienígenas. Alienígenas, como una forma despectiva de deshumanizar, digamos, a la gente que protesta y que está pidiendo. Y tengo una cantidad de afiches y carteles sobre alienígena impresionante. Como el cambio de país también. Totalmente. O sea, es una realidad completamente distinta. El nivel de distanciamiento... Obligación, claro. Sí. De hecho, el primer meme que salió fuerte sobre Piñera al día siguiente de la protesta fue comparándolo con Luis XVI, antes de la Revolución Francesa.
y le privilegio también. También, sí. Totalmente. Sí, entonces, claro, entonces esos ya son cosas que van más allá, digamos, de la... Pero entonces, esto es, como le decía, es un proyecto muy inicial, o sea, es una cuestión bien embrionaria en la cual básicamente se va a nutrir de las sugerencias y también de lo que uno vaya aprendiendo. Así que yo espero poder tenerlos un poco al tanto de cómo va surgiendo esto. Y creo también también como peruano en Chile es una forma también de alguna manera de consolidar los vínculos que hay, digamos, ese corredor que hay, ¿no?, entre Perú y Chile, y entender también con el expertise, digamos, que me formaba acá de cómo, de la cultura política chilena. Así que por eso puse mi correo al final, por si alguien quiere que le pase material o, digamos, alguna cosa vinculada con esto que ha salido. Y también hay un Instagram en el cual estoy subiendo algunas cosas del archivo, pocas todavía, porque la idea es recién, perdón, voy a pasarlo por acá, pero también un poco para seguir compartiendo este material. Espérate, ya estamos llegando al final. La idea justamente es ir crear una página web para subir todo esto, ¿no?, completo, pero, perdón, ya me fui al otro lado, no sé cómo, perdón. ¿Puedes ayudarme con esta? Tengo problemas con yo enseño tecnología, pero a ver, vamos a ver. Ahí está, ya. Bueno, nuevamente, así que esto va a pasar más rápido. Pero por el momento, la idea, hemos abierto un Instagram muy pequeño, todavía tenemos un par de fotos ahí, pero vamos a ir subiendo más para que esto pueda, digamos, circular más. Ahí está. Este es el Instagram de las pancartas. Mi correo, por si acaso alguna cosa. Bueno, este es un bonus track de una intervención artística, un guanaco, digamos, que se fue ahí frente a la Católica, me parece. ¿Okay? Así que... Otra vez, José, muchísimas gracias por la estupenda mesa. Agradecemos también a Rolando y a Richie por tener la iniciativa de invitar a José, ¿no?, al público por habernos acompañado, a nuestro equipo de comunicación y de actividades. Es nuestra última mesa verde del año, los esperamos en enero. El IEP va a ser parte del coloquio de Historia de Lima, entonces ya le vamos a pasar el programa también para que nos acompañe en enero. Entonces, muy felices fiestas de fin de año y nos vemos pronto. Gracias.